luego ya con su trabajo de mapas mentales para su trabajo individual. No es muy complicado, la verdad que estas son las últimas dos competencias, son las más cortas de contenido, el año se va súper rápido y lo que yo quisiera para esta última parte de rehabilitación, y lo estoy consiguiendo, es encontrarles unos folletos sobre rehabilitación basada en la comunidad con la OPS, pero eso estoy trabajándolo, entonces si encuentro se los doy. Y encontré también una parte que es como de educación vial, pero no lo he conseguido todo, entonces cuando lo consiga se los doy. Bien, muchas gracias Manuel por presentar. Voy a empezar, si le puedes dar siguiente. Vamos a hablar qué es rehabilitación. Rehabilitación es un proceso complejo que involucra muchos procedimientos para lograr que el individuo que una vez perdió su salud recupere su estado funcional óptimo. ¿Qué significa eso? Que se pueda integrar a su familia, que es parte de una comunidad, que a su vez es parte de una sociedad, según lo que lo permitan estas capacidades residuales. Entonces, si se recuerdan cuando estuvimos hablando de los niveles de prevención de la enfermedad, el tercer nivel se trata sobre rehabilitación. Entonces acá con esta definición nos damos cuenta que rehabilitación va más allá de dar muletas, de dar una silla de ruedas, sino realmente es acompañar al individuo que ha sufrido un evento adverso de salud, no solamente una enfermedad, porque por ejemplo un accidente que cause una lesión por causa externa no es una enfermedad per se, sino es un evento adverso en salud. Que ese evento adverso en salud se haya limitado el daño, se haya tratado, se haya retornado a la salud, pero también retornado a la parte más próximo a como estaba antes de enfermarse o tener el evento. Pueda funcionar a través de sus capacidades residuales dentro de sus entornos familiares, comunitarios y de sociedad. A eso va la rehabilitación. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué es? Es un proceso global. No, la anterior. Gracias. Es un proceso global, es continuo, tiene una duración ilimitada. Esto quiere decir que no vamos a estar rehabilitando de por vida. Vamos a hacer un plan de rehabilitación y vamos a lograr regresar a esta persona a reintegrarse a la sociedad. Que van a haber varias acciones sostenidas, sí, pero el proceso de rehabilitación es limitado. Tiene objetivos definidos, están encaminados a promover y lograr los niveles óptimos de independencia física y habilidades funcionales de las personas con discapacidades. Entonces, pensemos en la persona con discapacidad que va a tener necesidades a lo largo de su vida, y no todas las necesidades no solo van a ser rehabilitación. Una persona que tiene una discapacidad visual va a necesitar más trabajo en salud que únicamente sea trabajar su discapacidad, porque igual le puede dar una diabetes, le puede dar hipertensión, puede tener sobrepeso, puede necesitar vacunas, le puede dar COVID, ¿no? Entonces dejemos de pensar en la persona con discapacidad como únicamente esa enfermedad tiene o esa discapacidad tiene y ese es su único requisito de salud. Entonces a eso se refiere con que es un proceso global. Siguiente, por favor. O bueno, como esta clase es de conceptos básicos, vamos a hablar sobre qué es fisioterapia. Fisioterapia, esto es agentes físicos. Aplicación de agentes físicos, luz, calor, aire, agua, ejercicios mecánicos en el tratamiento de enfermedades. Eso es fisioterapia. Entonces, fisio significa físico. Y ahí ya tienen entre sus dos prefijos. Fisioterapia, empleo de agentes físicos para tratar una enfermedad. Siguiente. ¿Qué significa deficiencia? Con este término se equivocan mucho y les cuesta un poquito en los exámenes. Deficiencia es una pérdida o anormalidades de la estructura corporal o de la función de un órgano o sistema. Entonces, esto se va a tratar más que todo sobre estructura. Una pérdida de la estructura, no ha dejado de funcionar per se, pero se perdió, hay un daño estructural, ¿sí? Deficiencia, por ejemplo, quienes usamos lentes, deficiencia. Siguiente.
deficiencias, aquí lo vemos, no indican necesariamente que esté presente una enfermedad o que el individuo sea considerado enfermo. Quienes utilizamos lentes pues tenemos alguna deficiencia visual. Por ejemplo, quienes son miopes, el globo ocular es más largo y entonces el punto de enfoque se mueve. Quienes tienen astigmatismo, pues la superficie total de la córnea tiene desigualdades que hacen que los focos se vayan cambiando. Entonces, no por eso vamos a decir que una persona que use lentes no puede funcionar dentro de la sociedad, porque la solución para la integración es el uso de lentes. Por ejemplo, vemos en la foto un adulto mayor que tiene un bastón. Ese adulto mayor lo que necesita es apoyo para el equilibrio. No podemos decir precisamente porque sea una persona propensa a caídas, porque es un adulto mayor, que vaya a tener una dificultad, pero sí podemos decir que esas rodillas tal vez necesitan un soporte más. Entonces, siempre y cuando el individuo tenga una solución y no afecte su integración dentro de la sociedad, vamos a hablar de una deficiencia, es un cambio estructural. Vemos también en la imagen una persona que tiene un muñón. ¿Quiere decir que esta persona que tiene un muñón no puede volver a caminar? No, por eso tenemos prótesis y órtesis. Entonces, esta es una deficiencia. Cambió la estructura, más no la función, aunque un poco debatible con la persona con el muñón. Siguiente. Discapacidad entonces es la consecuencia de la deficiencia y de la discapacidad. Las discapacidades, presentan la disminución de la función. Recordemos que en el anterior estaba afectada la estructura, pero la persona puede seguir funcionando, el órgano puede seguir funcionando. Ahora, ¿qué es lo que se vuelve una deficiencia, una discapacidad? Aquí vamos a encontrar en el siguiente cuál es la diferencia con minusvalía. Entonces, discapacidad es consecuencia de una deficiencia. No vamos a tener discapacidad sin una deficiencia previa. Siguiente. Entonces, como consecuencia de una deficiencia se pierde la capacidad de funcionar de un sistema u órgano. Una persona que no está cuidando su vista y que ya sabemos que necesita ayuda porque tiene un astigmatismo, una miopía y esto sigue empeorando, puede llegar a una discapacidad. Una persona que tiene una afección, por ejemplo, una catarata mínima y la dejamos que progrese, va a tener una discapacidad porque este globo ocular va a tener algunos problemas. Entonces, ¿qué tipos de discapacidad existen? Y aquí va su tarea. La primera son sensoriales, dentro de estos, por ejemplo, una ceguera. La segunda categoría son las físicas, puede haber una paraplegia. La tercera, unas cognitivas, aquí podemos hablar de dificultades de aprendizaje. Y la cuarta, intelectuales, aquí van a haber dificultades de razonamiento lógico. Siguiente. Ahora, este término minusvalía, no toda deficiencia tiene que ser discapacidad e idealmente ninguna discapacidad debería derivar en minusvalía. Eso sí, no hay minusvalía sin discapacidad y no hay discapacidad sin deficiencia. Van en orden, son progresivas. Entonces, una minusvalía es una desventaja social, laboral, familiar, educacional que experimenta un individuo consecuencia de sus deficiencias y discapacidades. Es decir, elementos evitables, elementos sociales, desventajas sociales, el que una persona no pueda encontrar un trabajo, no pueda crear una familia, desarrollarse una familia, educarse, como consecuencia de su discapacidad. Y eso va a estar evidenciado según entornos familiares, entornos económicos, socioeconomía sobre todo. Entonces, ¿qué termina en minusvalía? Una deficiencia que termina en discapacidad y que no tiene los elementos para adaptación e integración de su entorno psicosocial. Siguiente. Entonces, minusvalía van a ser estas consecuencias sociales, resultado de la discapacidad que condicionan el grado de desventaja social de un individuo con discapacidades ante su desarrollo óptimo en la sociedad. Siguiente. Ahora, ¿por qué regresamos un poco a prevención primaria? Pues este es un ejemplo básico. ¿Cómo podríamos ver la progresión de una deficiencia a una discapacidad y una discapacidad a una minusvalía? Hablemos y lo podemos entender desde los niveles de prevención. Prevención primaria, recordemos que es evitar el evento adverso.
Si vamos a hablar de un accidente de tránsito que termina en una amputación de una extremidad, las actividades de prevención primaria incluirían utilización del cinturón de seguridad. Si esto falla, porque a pesar de utilizar el cinturón de seguridad, la persona tiene este evento adverso que es la amputación de un miembro eh, por causa externa, entonces vamos a pasar a la prevención secundaria. La prevención secundaria, aquí vamos a necesitar que se diagnostique, se trate e identifique las deficiencias para prevenir las discapacidades. Es decir, aquí nosotros identificamos que la persona necesita una amputación, necesita que se le dé un muñón, necesita que lo pongamos en contacto con el equipo de rehabilitación aguda y hospitalaria. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar con el equipo de rehabilitadores, que vamos a buscar quién le puede hacer una prótesis adecuada, que vamos a buscar el equipo de fisioterapia para que le apliquen todos esos elementos físicos que vayan a ser necesarios, que lo vamos a poner en contacto también con todas las instancias sociales que le puedan ayudar a esta persona a no terminar en una minusvalía. Entonces todo eso sigue siendo prevención secundaria porque estamos tratando el evento que es una amputación. Ahora, ¿se quedan ahí todos esos elementos? No, porque esta persona va a necesitar elementos de rehabilitación. Dejar un muñón, va a necesitar que la persona se acostumbre a utilizar, que sepa dónde le pueden hacer una prótesis que lo pueda persona que le seguimiento y todo eso de forma mala, terciaria, etcétera. No es el tramado social para que esta persona no termine en una minusvalía. Ya volví, no sé hasta dónde me escucharon bien. ¿Me pueden indicar? Estaba hablando de las prótesis, doctora. Ajá, pero hablé un montón de eso, entonces no sé en qué nivel de prevención iba. Si no estoy mal en el segundo. Va.
Entonces, identificar, regreso un poco, nivel de prevención primaria siempre los vamos a hacer, secundaria y terciaria. Si estamos poniendo de ejemplo una persona que tiene un accidente en carro y que necesita una amputación como resultado de un accidente, pensemos, bueno, tal vez va a ser necesario que le amputemos una pierna y para eso va a necesitar que lo llevemos al hospital. Y en el hospital va a tener esa necesidad de rehabilitación que va a ser rehabilitación en agudo y hospitalario. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar segundo, hablar con el equipo. Tercero, vamos a necesitar que lo pongamos en contacto con las personas que le hagan una fisioterapia adecuada para poder reintegrarlo a la sociedad. O sea, las actividades de prevención secundaria y terciaria, en el caso de estos elementos, a veces se ven juntas, pero no nos quedamos únicamente con tratar y hacer la amputación per se, sino con poner en contacto a esta persona con las instancias que le van a permitir reintegrarse en la sociedad. Ahora sí. Sí, ahora sí, doctora, sí se la escucho. ¿Ahora sí me escucharon o no? Tampoco. Ok, siguiente, por favor. Esta parte de flashcards yo les dejé en Brainscape, no, solo regresa antes. En la diapositiva anterior, en esta que dice flashcards, les dejé ahí, ustedes le dan clic a esto y los va a llevar a una página en la que pueden estar estudiando sus términos, como esto era conceptos básicos. Ustedes se pueden meter ahí, le van a estar dando clic, les aparece el concepto y como que les va haciendo un test una y otra vez hasta que se les queden. Esto es casi que memoria. Entonces, para que les vaya bien en su examen, dale clic. Vamos a ver si abre de una vez. Ajá, dale start. Tienen que crear una cuenta, la pueden crear con Google, eso lo pueden hacer en su tiempo despacito, pero y ustedes le van dando clic ahí a cada uno de los elementos y les va haciendo como que una memoria para que puedan estar estudiando. Si les sirve este método, lo pueden usar para sus demás clases. Creo que tienen hasta 4 límites para hacerlo. Si lo hacen con su correo institucional, tienen algunas ventajas. Creo que les deja hacer más. Regresa a la otra pestaña porque si no nos lleva bastante tiempo ahí. Siguiente, por favor. Guía de trabajo, pues ya les hablé sobre qué es lo que van a ir entregando tanto individual como al grupo. Y por favor, para hoy en la tarde, tómense la tarde y para que me puedan escribir de su grupo, 1, 2 o 3, qué tipo de discapacidad escogieron, una física, una cognitiva o una intelectual y cuál de esas, para que no se repitan y ya pueden empezar a trabajar en su infografía. La infografía hago constar, no tiene que llevar mucho texto. Recuerden que una infografía es un elemento visual. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, ¿qué tiene que incluir la infografía? Generalidades, epidemiología, recuerden las 3 variables epidemiológicas, persona, lugar y tiempo. Y sobre todo, esta es la parte que nos interesa. Si nosotros conocemos una persona que tenga este tipo de discapacidad, decirnos qué hacer, a dónde acudir, qué fundaciones hay en Guatemala, qué programas, qué hace el Ministerio de Salud Pública, qué hace el Seguro Social, qué hace Salud Militar. Ustedes busquen a ver qué encuentran. Se entiende esta parte, porque otras veces me incluyen todo, menos la última que les estoy pidiendo, que es buscar instancias, ¿sí? No se les vaya a olvidar. ¿Entendido? Levántenme la mano que entendieron con una reacción de manitas. Súper. Bueno, eso es todo.
Yo creo que nos fue bastante bien. Yo siento ahí un poquito con el internet, siempre hay algún caos por acá.